Si yo ahora te estoy dando apretones en el cuello, la gente, aún humanos, siempre diría, a ver, que la vas a ahogar, por ejemplo. O que le vas a hacer daño en el cuello, pues realmente es lo que le ocurre a ella. Hay pomeranias, carlinos, yorkies, malteses. Tengo un yorkie con luxación de rótula, qué mala suerte. No. Te ha pasado lo más probable que te podía pasar. ¿Eso quiere decir que no tengas un Yorkshire? No. Bienvenidos y bienvenidas al siguiente capítulo de nuestro podcast. Hoy además estoy muy bien acompañada, no está Andreu, nos acompaña Edgar Jareño, que es CEO de Cotvet, podéis seguirlo en redes sociales, @Cotvet, Correcto. Edgar es CEO de una empresa de cirugía, ortopedia y traumatología veterinaria ambulante. Correcto. Qué guay, muy chulo. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto? Porque la gente nos estará viendo y dirá, un veterinario, pero no es el veterinario al uso que te puedes encontrar en la clínica cuando van a vacunar a tu perro. Entonces, ¿qué haces? Al final yo lo que hago es aportar un poco un servicio extra a las clínicas que no hay ninguna persona en el equipo de manera habitual que haga cirugía o traumatología. Entonces hay clínicas que es una solución bastante interesante a nivel tanto para el empresario o la empresaria como para el cliente, porque no necesitas ni invertir en material ni contratar a nadie. Entonces yo doy ese extra de cuando hay un caso de cirugía o trauma, pues puedo pasar consulta, operar, tanto cirugía de blandos como de trauma. Eso es un poco lo que hago en la Comunidad Valenciana y en Murcia, que últimamente a Murcia voy bastante. Qué guay. Pues a mí como ya no solo educadora canina, que bueno, Edgar y yo trabajamos mucho juntos, aparte de ser docente en nuestra formación profesional, pues es el traumatólogo de mi perro 11, que está allí cada 2x3. Pero fíjate que en mi familia, por ejemplo, cuando yo hablo de que tengo que llevar a mi perro al trauma, al fisio, al cardiólogo y tal, se sorprende mucho, ¿no? Como diciendo, pero que eso en perros existe. Sí. Y yo creo que es importante a lo mejor que indaguemos un poquito en la importancia, ¿no? De decir, oye, pues igual que en humana hay especializaciones porque a todo no podemos llegar, Correcto. en perros también. Correcto. Sí, yo al final suelo poner siempre el mismo ejemplo de que en medicina humana está nuestro médico o médica de familia, que por supuesto nos ayuda y nos puede ayudar en muchísimas cosas, pero quien más y quien menos, como tú bien has dicho, ha ido alguna vez a un odontólogo, a una oftalmóloga, se ha tenido que intervenir, al ginecólogo. Al final, el médico de familia no lo puede hacer todo. Hace muchas cosas, pero pues en veterinaria pasa un poco lo mismo. Creo que todavía un poco más acentuado porque, bajo mi punto de vista, los veterinarios y veterinarias generalistas, que es como lo llamamos un poco dentro del gremio, tienen que tener unos conocimientos a lo mejor un poco más elevados o más variopintos que a lo mejor lo que puede tener un médico de familia en su consulta habitual, porque al final sí que tienes una casuística mucho más variada y sobre todo venimos de una época en la que no habían tantos especialistas veterinarios y si los habían, la gente no estaba dispuesta a pagar el precio. Entonces al final el clínico general se veía en la obligación de tener que aprender un poco de todo. Claro. Pero al final, pues quien sabe un poco de todo, pues no sabe mucho de muchas cosas. Sí, que al final no podemos querer abarcarlo todo, ¿no? No. Es un poco lo que pasa también en la educación canina, que al final es como, esta persona tiene que saber de todo. No, es que vas a ayudar mucho más si estás especializado en Correcto. problemas relacionados con el miedo, ansiedad y demás, o con cachorros, o con que querer abarcarlo todo, porque al final es inviable, es que no puedes saber de todo. Pero creo que sí que has dicho algo súper interesante y es que al final creo que como familias, ¿no? Hay muchas veces que vamos al veterinario y nos pensamos que ese veterinario que nos recibe va a ponerle siempre la solución a absolutamente todo y nos va a decir lo que le pasa al perro y le va a Correcto. sacar un diagnóstico y tal, y es inviable teniendo en cuenta que yo no estoy veterinaria, mi mejor amiga sí, ella se dedica a otra cosa de mamíferos marinos y tal, pero yo me acuerdo que ella me contaba, es que aprendemos también muchas especies, o sea, Sí. medicina es humana, chimpún. Pero aquí es caballos, cerdos, gatos, perros, tal, y a partir de ahí aprende. Claro, justo eso, al final, a lo mejor hace 40 o 50 años era muy habitual ver un veterinario que igual trataba un caballo, que un perro, que una cabra. Claro. Y ahora, pues con el tiempo se ha visto que Es raro. sigue ocurriendo, pues a lo mejor al final, pues
pasa igual que en medicina humana, en pueblos a lo mejor que no tengan una buena comunicación a nivel de transporte, que sean, pues al final te tienes que apañar y haces un poco lo que puedes. Pero cuando hay medios cada vez es menos habitual porque el primero que lo pasa mal es el clínico, porque realmente sabes que no puedes llegar a todo y por suerte has dicho algo muy interesante que creo que cada vez la gente, las familias están más mentalizadas porque creo que hay un juicio ahí encima del clínico muy grande con esa frase que lo que has dicho tú, Claro, de voy a consulta, no es que yo he pagado una consulta y tengo que salir con el diagnóstico. Bueno, es que yo siempre digo que cuando hago una radiografía y no encuentro algo, también te estoy diciendo cosas, estoy diciendo que no tiene X, no tiene A, claro. no tiene y que vamos a seguir investigando. Entonces, yo creo que es una cuestión de concienciación que poquito a poco, pues cada vez Sí, no, es un no. poquito más fácil. Sí. Total. De hecho, bueno, lo hemos visto, yo lo vivo con mi perro 11, que quien nos siga en redes sociales, pues ya me he escuchado alguna vez hablar Mm, del caso de 11, que es un rompecabezas absoluto, sí, ¿no? Pero yo siempre digo que no news, good news, ¿no? Que al final sí, es, oye, mira, ojalá empezar a hacerle pruebas y que no salga absolutamente nada, correcto. a hacerle una radiografía y que salga alguna historia, ¿no? En base a esto que estamos hablando, que creo que es súper interesante, quiero soltarte una pregunta y a ver qué te parece, porque la gente, cuando hablamos de problemas de salud relacionados con los perros, creo que en muchas ocasiones nos pensamos que solamente los perros que son mayores pueden tener Mm, problemas de cualquier tipo. No sé si es que yo tendré mala suerte o no, pero en mi caso, por ejemplo, tengo a Donna en casa, que Donna tiene 4 años y no es para nada mayor y sin embargo tiene todo el repertorio de problemas que podría tener un perro de sí. salud, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas en cuanto a esto? Solamente, sobre todo en temas a nivel de traumatología, que es más Mm. lo que tú tratas, ¿hay alguna edad en la que, digamos, el perro va a empezar a tener problemas o es algo que se puede ir fraguando desde que son pequeños? ¿Tenemos que estar revisando constantemente? Sí, es muy importante lo que dices. Aquí me gusta explicar que ya tenemos que empezar por diferenciar qué es la traumatología y qué es la ortopedia, porque son dos cosas totalmente distintas, ¿vale? La traumatología es un hecho producido por un agente externo, es decir, me han atropellado, me he caído de un margen, me he precipitado por un balcón. ¿Qué va a traer consigo esto? Pues fracturas, roturas de tendones, van a ser em, digamos, procesos agudos que no estaban antes, han ocurrido porque ha habido algo muy puntual que lo ha provocado y lo solucionamos. Y en cuanto lo solucionemos, a priori, el hecho agudo que se ha producido debería solucionarse, ¿vale? Que podría ser a lo mejor un cruzado, ¿no? Un golpe y que se dé algún perro o lo que sea y tenemos una rotura de cruzado. Sí, aunque el ligamento cruzado es un poco un ente ahí de que se ha visto que tiene una afección mucho más crónica, que la rotura suele venir desencadenada de algo crónico que lleva mucho tiempo, pero sí, al final, por lo que dices tú, un salto, un golpe acabaría por romperlo. Una fractura de fémur para mí es Y ya está, el sí. ejemplo claro de se escapa el perro, le dan un golpe con el coche y le rompen Y, el fémur, ¿vale? mm, La ortopedia, en cambio, son trastornos que la gran mayoría suelen ser congénitos y hereditarios. ¿Y esto qué quiere decir? Que también son dos términos que aunque parezcan lo mismo, no lo no es lo son, mismo. ¿vale? Hereditarios es que a nivel genético tenemos una predisposición, una carga genética de padres, abuelos, etc., que nos predispone a padecer esta enfermedad. Congénitos que nacemos con ello, que la mayoría de patologías congénitas son hereditarias, pero no todas, ¿vale? Eh, ejemplo estrella, displasia de codo, una displasia de cadera. Eso no es un evento traumatológico, no es algo agudo, no me lo provoca un ente externo, sino que tú ya vienes de nacimiento Sí, de predispuesto serie. a eso. Y esta patología es un ejemplo muy claro que responde, creo que va a responder a la pregunta que tú me dices. Una displasia de cadera se puede expresar desde los 4 o 5 meses, y digo expresar, es decir, que esa patología que igual está en ese animal, igual no seguro, desde que nació, puede tener expresión clínica o no. Es decir, puede provocar cojera o dolor, puede provocar cosas evidentes para los humanos Mm, o no, pero lo puede provocar desde los 4 o 5 meses. Hay perros que de cachorro
si tienen una buena alimentación, un buen peso, no hacen un ejercicio muy descabellado y no tienen una displasia muy evidente, pues a lo mejor pasan desapercibidos y cuando llegan a los 4, 5, 6 años dan la cara. Otros incluso que pasan toda la vida, más o menos, no llegamos a percibir si no lo llevamos a revisiones, pues son muy importantes las revisiones seriadas. No los llevamos a revisiones. Bueno, pues a veces decimos, es que tiene un andar raro, tiene un andar un poco robótico, pero es su manera de andar. Mm, mm. Y llegan a los 10, 11 años y cojean. Cojean y no se puede levantar. Y claro, pues tenemos una artrosis muy severa, pero eso no ha aparecido de hoy para mañana. Entonces, la edad es de la trauma, se puede trabajar la trauma de ortopedia desde que nacen hasta que se van, porque dependiendo cada patología va a tener un momento Porque vital. hay algo muy interesante que has dicho, que es el tema de las revisiones periódicas, ¿no? Ujú. Que muy probablemente la gente que nos esté viendo empiece a hacer números en su cabeza y diga, madre mía, Mm. las vacunas, desparasitación anual, la alimentación, la educación del perro, no sé qué. Y ahora Edgar nos está diciendo Mm. que el perro tiene que hacer sus revisiones. Sí. ¿Qué le dirías a esta gente? Yo le diría que sí, que me parece de hecho lo más responsable que se hagan números. Creo que es lo más responsable delante de cualquier evento. Si tú vas a adquirir un coche, un domicilio, los haces, pues no veo por qué no deberíamos hacerlo así. O vas a tener un hijo o una hija, tú haces números Claro. de lo que va a venir. Supone un gasto más que además, salvando las diferencias entre un niño, la salud no es pública, ¿no? Sí, Que en este totalmente. caso es como, Mm, bueno, no pasa nada porque si a mi hijo le ocurre algo, puedo acudir a, mm, al hospital o lo que sea y aunque lo pagamos exactamente sí, igual, ¿no? Pero no somos igual tan tan conscientes de eso consciente, porque sí. no tienes que hacer esos números, ¿no? Y que la gente tiene, bueno, y digo la gente, yo antes de estudiar veterinaria, siento que mi percepción ante eso ha cambiado. Creo que pensamos que vamos a introducir un nuevo miembro en la familia, un perro, un gato, cualquier animal, y creo que tenemos la sensación que se ponen menos enfermos o que les pasan menos cosas de las que realmente les pasan. Mm, Eh, Creo que igual que la gente cuando compra un coche sabe que la ITV la va a pasar y que las ruedas las va a tener que cambiar, con el perro da un poco la sensación, o eso es lo que a mí viendo, tratando un poco con la gente, mm. me parece, que sí que tiene muy en cuenta la vacuna y el pienso, y fin. Sí, y hay mucho más. Pero todo lo que se salga de ahí, que habrá gente que con eso será suficiente, algún suertudo, suertuda habrá, pero no es lo Mm, habitual, ni a nivel físico ni en tu campo, claro, para no, nada. no. Entonces yo diría que sí, que tienen que hacer números. Y yo siempre digo que lo ideal sería que todo perro a los 5 meses pasara por una visita de trauma y ortopedia. Se explorara, si hiciéramos una pequeña sedación, un estudio radiológico, cero, que me gusta decir a mí, de dónde partimos. Sí, ver cómo está. Exacto. Porque sí hay patologías, la displasia de codo, la displasia de cadera, etc, etc, pero estas son un poco las que más van a sonar, que se pueden hacer cosas a los 5 meses. Mm, Pero y si no se hacen ahí, luego se van a poder seguir haciendo cosas, pero probablemente cosas que van a tener un resultado menos evidente, diría. claro. Creo que pasa un poco como en la educación canina, ¿no? Que nosotros siempre decimos que cuanto antes mejor, cuanto antes mejor, cuanto antes mejor, porque al final no deja de ser una garantía. Es decir, no tiene nada que ver que tu perro se asuste en, vamos a poner que lo tenemos cerca, fiestas de homos y cristianos en alcohol, Sí, ¿no? No tiene nada que ver que tu perro se asuste el primer día con 4 petardos y nos llames corriendo y socorro a mi perro se ha asustado tal, a que de repente nos llames y nos digas, no, no, es que mi perro tiene 8 años, vivo en el centro de alcohol, lleva asustándose 8 años en fiestas tal, correcto. y ahora no quiere decir que no tenga solución, muy probablemente podamos mejorar la situación, pero si eso se coge cuando el cachorro o el perro acaba de dar la cara, Mm, el momento es ese. correcto. Y a mí me gusta utilizar la palabra clave que es mejorar. En las displasias, por ejemplo, que estamos hablando ahora, la mayoría de tratamientos, sobre todo en codo no hay una solución definitiva, entonces siempre vamos a ir en pos de mejorar, Claro, pero no vamos a poder hacer que eso desaparezca. Si lo cogemos más joven, la evolución de esa patología siempre es mejor. claro. Siempre es mejor. ¿Hay alguna raza o algún tipo Sí, de perro que tenga más sí, predisposición sí. a ciertas? Perros,
siempre se ha dicho, y ahora explicaré el siempre se ha dicho, que perros medianos, grandes, gigantes, suelen tener una mayor tendencia a las displasias, por ejemplo. Es cierto que cada vez, o yo por lo menos, me da la sensación que veo más perros pequeños, o sea que a veces, antes creo que se tenía muy en la cabeza de, ¿no? Un perro de 5 kilos no puede tener displasia de cadera, pues sí. Sí. Y displasias de codo también. Uy, mucha luxación de rótula, ¿eh? Exacto, sí. En perro pequeño. ¿Ves? Luxación de rótula sí que es cierto que la luxación de rótula medial, es decir, la que salta a la cara de dentro de la rodilla, son animales pequeños. De la que tuvo Donna, ¿te acuerdas? Correcto, la que andaban tuvo por ahí Donna, sí. haciéndole siempre el Tetris. Y perros grandes la pueden tener, pero se sale hacia afuera, es lateral, y sí que es un porcentaje mucho menor. Aquí hablamos siempre de porcentajes, Claro. pero yo creo que casi todas las patologías más típicas las he visto ya en perros de diferentes tamaños y razas. Pero, pues tengo un San Bernardo, pues ojo, los perros gigantes, pues sí, hay que mirar un poquito más. Sí. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que es complicada, pero quiero que me des una respuesta. Que es, ¿qué raza, por lo que te sueles encontrar en consulta, no tendrías nunca? Es decir, que la veas entrar por la puerta y que digas, uff, trae cosas Nivel seguro. Trauma y ortopedia. Perros gigantes, mastines, dogos alemanes, San Bernardos, terranovas. De hecho, suelen ser de los que más me gustan. Mucho peso hay que aguantar. Pero ahí, hay mucho. claro. O sea, sí que me llama mucho la atención, a lo mejor cuando vienen a consulta con un San Bernardo de 6 meses y desgraciadamente les dices la noticia de lo que hay y que la gente se sorprenda. Pues venía de serie. Venía de serie y unas papeletas altísimas. Claro. ¿Que hay mastines con caderas perfectas? Los hay, pero pues no es lo habitual. Perros pequeñitos, lo que tú has dicho. Pomeranias, carlinos, yorkies, malteses. Tengo un yorkie con luxación de rótula, qué mala suerte. No. Te ha pasado lo más probable que te pueda pasar. ¿Eso quiere decir que no tengas un Yorkshire? No, pero siendo consciente de lo que, puede ocurrir. Creo que muchas veces falta ese punto a lo mejor de formación, ¿no? De saber qué vas a hacer y qué vas a coger, qué vas a incorporar en tu vida, porque en base a eso, pues hoy vas a tener que tomar unas decisiones o vas a tener que tomar otras, ¿no? Y eso implica también, además, que en razas grandes, pues la anestesia cuesta más, todo en general. El antiinflamatorio es más grande. Costoso, claro. Entonces, tener un perro grande incluso, yo me acuerdo que hablo mucho con unos amigos que tienen un dogo de Burdeos. Y ellos me dicen, es un sueldo el perro. O sea, es que Los no... conozco, de hecho. Sí. Me ha venido a la cabeza. Y es bueno, pero por ejemplo, él tiene un mogollón de alergias. Y entonces, pues es un sueldo. Es que no... pero ahora tienes tú que ser consciente de que este perro implica esto y que este tipo de perros implican esto otro. Y nosotros, bueno, tú sabes que aquí en Nadog se practica mucho deporte y que Aire la llevamos en palmitas, ¿no? Y cuando decidimos incorporar a Aire a la familia, que para que no lo sepa, Aire es nuestra pastora belga malinois, con la que Andreu hace obediencia deportiva, que aparte es un deporte donde hay arrancadas, hay paradas, no es tan activo como el agility, ¿no? Pero sí que hay mucho movimiento en seco y tal. Y Aire es una perra que traumatólogo, fisio, el TAC que tiene ahora el viernes, tal, todo el rato como para intentar que esté lo mejor posible, porque al final el incorporar Aire a la familia es una decisión puramente nuestra. Totalmente. Y esto es así. Hay una pregunta que creo que le va a surgir a la gente, porque nosotros siempre que viene alguna familia con este tipo de perros, pues siempre lo comentamos, ¿no? Y es el tema de la cría y la adopción, ¿no? Hay en muchas ocasiones que la gente, no sé, compra un perro en 1000 anuncios, vamos a suponer, ¿no? Y de repente el perro viene hecho un Cristo, el pobre, que no puede ni mantenerse en pie, ¿no? Y luego hay gente que a lo mejor pues dice, no, pues yo voy a tomar una decisión un poco más medida, ¿no? Y voy a buscar pues que los padres tengan ciertas garantías y demás. ¿Tú hasta qué punto recomiendas estas cosas? Dejando de lado el tema moral y que nadie se sienta herido a nivel emocional, porque eso podríamos hablar en otra ocasión, a nivel pragmático puro, a mí me gusta decir que con la adopción, a nivel
físico, ya está luego tu campo, a nivel físico, no sabemos muy bien de un poco el hilo de dónde viene. Justo. Eso no, después igual no tiene por qué significar nada Eso malo. A nivel cría, sí que vas a permitir que sea muy crítico con la cría irresponsable. Desgraciadamente, pienso que es la gran mayoría. Y que es lo que hace que luego, de hecho, aumente la probabilidad incluso de que haya Sí, claro. una serie Sí, sí, de sí. patologías, ¿no? que se podrían evitar. Totalmente. Y bueno, y es que lo saben, es que son conscientes la mayoría de veces de con lo que están trabajando. Entonces, la cría en responsable, ¿qué nos va a garantizar? Y garantizar tampoco. Sí, todo lo vamos a coger con pinzas. Vamos a reducir muchísimo la probabilidad porque está tanto a nivel psíquico como a nivel físico. Intentan trabajar que esos perros que traen al mundo estén en las mejores condiciones posibles. Y ya no solo el pre, el post, el cuidado que le dan a las madres, a los padres, a la estimulación a los bebés, a nivel físico. Entonces, pues eso va a reducir a nivel de lotería, pues va a aumentar muchísimo la probabilidad de que lo que no llegue a casa pues esté en mejores condiciones. Creo que hay una moda ahora, no sé si seguro que la tienes tú también, que es la moda de los teckels. Los teckels que justo el otro día hablaba con un amigo que se acaba de coger una teckel pequeñita y que me decía, es que estoy mirando por aquí, ¿no? Pues típico portales de venta de todo no sé qué. Y yo le explicaba y le decía, es que esto, o sea, no sabes ni dónde viene, ni el cuidado que ha tenido la madre, porque claro, al final cuando nosotros pagamos por eso, también estamos contribuyendo a todo lo que hay detrás, de ya no solo la salud del cachorro en sí, que es Totalmente, si pues, al se final lo que dejaran te de adquirir importa. ese tipo de Sí. perros, esa gente dejaría de existir. Sí. Y es un problema de concienciación, ¿eh? Porque la gente va ahí como si fuese tal. Y al final eso va a tener una consecuencia muy grande, ¿no? A nivel físico, pero también a nivel emocional, que creo que la gente muchas veces lo hace como de menos, ¿no? Pero un Sí, sí. tekel con problemas de espalda, pues va a tener siempre muchos más problemas a la hora de relacionarse con otros perros, a la hora de convivir en el día a día, ¿no? Un tekel, por ejemplo, que el conocer entornos, el meterse por madrigueras, para él es vital y si tiene mucho dolor de espalda, todo eso ya no lo podemos hacer. Entonces, a nivel emocional, estas decisiones también pesan mucho para Sí, para el perro. Y en ese ejemplo que tú acabas de poner, creo que ya se junta la gente que se sorprende de que el tekel tenga una hernia, por ejemplo. Uy, sí, ya. Creo No, bueno. que se junta ya como doble dosis de falta de información. Porque de primeras vas a adquirir un tekel a nivel físico tiene ese tipo de posibles patologías, pero es que encima además si el tekel que adquirimos viene en unas circunstancias un poco, claro, estamos multiplicándolo por 1000 Eso es. la probabilidad de tener problemas. Sí. Y que luego pues eso va a implicar pues nada, pues más gasto, más tal, que la gente no es consciente hasta que le toca la cartera, ¿no? Y es como, uy, Sí, por desgracia es la única manera a veces de uy, ya. concienciar es la cartera. Pues Sí. es lo. Mira, una alumna que me dijo una vez algo que me sorprendió mucho y me dijo, Nerea, yo haré lo que haga falta con mi perro a nivel emocional porque yo esto me lo tomo como si se hubiese roto una pata, ¿no? Y al final voy a tener que pagar una operación, me va a gastar 1000 y pico, ¿no? Y me decía, pues yo la educación de mi perro me la tomo exactamente igual. Es la única persona que me lo ha dicho. Porque al final es como, no, a nivel físico, bueno, tal, pues igual lo veo más urgente, ¿no? Más evidente en muchas ocasiones también, aunque también hay problemas de convivencia que sepáralos, que son evidentísimos, ¿no? Pero es como que la gente lo hace de menos, tal, y tal. Pero esta persona me dijo esto, me pareció súper interesante, ¿no? Porque al final los problemas físicos pueden generar problemas emocionales, pues que los problemas emocionales, ¡buah! ¿Qué de problemas físicos generan? Nosotros cuando pasamos consulta, la mayoría de veces es, ¿qué tal el perro que acaba de venir? Bien, pues mira, muy probablemente tenga alergias, he visto ese andar raro, el perro está rigidísimo de tirar tanto de la correa, ¿no? Entonces, también tenemos que entender al perro como de manera holística, ¿no? Mucho más integrativa para saber que el perro no solo ladra y ya, o no solo coge y ya se le pasará, sino que hay todo un sistema emocional, orgánico, químico detrás, ¿no? Que va a hacer que pues ese perro esté mejor o esté peor. Sí, ni más ni menos. Pero sí que hay una cosa que quiero preguntarte, porque sobre todo en el mundo del adiestramiento vemos muchas veces, ¿no? Pues
tirones de correa, tirones en el cuello, tirones seco y demás. Tú como profesional, ¿qué opinas de esto? Pues que es un poco una barbaridad, que tiene consecuencias que la gente no se plantea, que a la vez es bastante sorprendente que no se lo planteen, porque creo que es algo muy obvio. Sí. O sea, si yo ahora te estoy dando apretones en el cuello, la gente, aún humanos, siempre diría, a ver, que la vas a ahogar, por ejemplo. O que le vas a hacer daño en el cuello. Pues realmente es lo que le ocurre a ellos. Hay muchas lesiones, hay perros con unas contracturas en las tablas del cuello grandísimas por llevar un collar de unas características no adecuadas y no pasear de una manera adecuada. Porque al final esto es como siempre, si tú ahora llevas un collar, típico collar finito de nylon, sin más, pero el perro pasea correctamente, tú no le vas dando tirones, probablemente es como llevar un collar tú. No te va a producir nada más. Evidentemente, collares de púas, pues, no te digo nada. O sea, hay lesiones documentadas de tráquea, por ejemplo. Al final, la tráquea tiene muy poca protección. Aquí sí que a nivel de vasos de yugular, carótida y tal, sí que están más protegidas por musculatura, pero por la parte ventral no hay prácticamente nada. De hecho, se suele vender mucho, ¿no? Por parte de no quiero llamarlos profesionales, porque ni siquiera se consideran profesionales, yo no los considero profesionales, pero de esa gente, ¿no? Que a lo mejor sí que recomienda el uso de pues, un collar de pinchos o collar eléctrico, que lógicamente también va a tener unos efectos, ¿no? Y se respaldan en él, es un perro, no siente el dolor como nosotros, eso está protegido por el pelo, ¿no? Y es como, pues mira, incluso esta parte esa está más fina que la de los humanos y les va a doler exactamente igual y además las referencias que van a tener de ello pues son lamentables. Porque se lo estás dando tú, que eres su tutor, que tiene que confiar en ti, que al final pues no puede hacerlo, ¿no? Y eso perdona que te corte, yo eso lo he visto, por ejemplo, con un perro venir a consulta porque no podía mover el cuello, con sintomatología de hernia cervical total, tenía una hernia cervical después de un tirón en un paseo. Claro. ¿Que es difícil con un solo tirón producir una hernia? No imposible. Probablemente a ese perro lo que le ha ocurrido es que tirón. Al final. Ha acumulado efecto y sí, esa hernia es por culpa de la manera de pasear y el instrumento con el tiempo. Sí, totalmente. Claro, fíjate que ahí yo siempre le digo a los alumnos, no saques al perro de una reacción con un tirón seco, porque primero porque no tiene ningún sentido, o sea, no te vas a llevar al perro, sobre todo si tienes un perro grande, o sea, si tienes un perro pequeño es tan fácil como ¿Cómo cogerlo? Y vete de la situación, ¿no? Pero ante situaciones que son un poco más complicadas, yo siempre le digo a la gente, no tires, no le pegues un tirón al perro, porque aparte de que le estás añadiendo más leña al fuego, las consecuencias que puede tener, teniendo en cuenta que el perro está súper activado, muy enfocado y demás, pueden ser infinitamente peores. Y tengo la sensación como que la gente da tirones muy libremente, ¿no? Como muy a la solución de cualquier cosa. Que va a olfatear algo, tirón. Que se va a acercar a un perro, tirón. Que reacciona, tirón. Que no reacciona, tirón también. Que se para porque el perro quiere pararse un segundo a ver una flor, tirón. ¿No? Y es como, es que todo esto puede tener consecuencias. Una consecuencia muy grande. Pues sí, las tienes y se ven en consulta, sí. Y a raíz del tema de materiales, ya que nos metemos y demás, otra guerra que nosotros de manera interna tenemos bastante habitual aquí dentro de NADOG es el tema de los arneses antitirones, ¿no? Famosos arneses antitirones que lo único que hacen es, bajo nuestro punto de vista y entonces el tuyo también, limitar la posibilidad de movimiento. Entonces yo le digo a la gente que es como ponerte cinta aislante en las piernas, camina. No, es que no puedo correr, ya, es que no puedes correr, o sea, es que literalmente no puedes hacer el movimiento de... Hay una incidencia altísima de lesiones de hombro. O sea, el hombro ya per se es una articulación un poco delicada porque tiene una dependencia de las estructuras ligamentosas mayores que otras. Entonces, toda sobrecarga en una o varias estructuras ligamentosas va a producir dolor y además suelen ser tendinopatías muy crónicas, que se alargan mucho en el tiempo, que cuesta mucho de eliminar y que limitan mucho el confort del día a día del perro. Entonces, debería ser una premisa no negociable. La movilidad del hombro tiene que ser libre absolutamente. O sea, todo arnés que pare por delante o por el lado que abrace el hombro no es válido. Arneses que vengan del pecho y luego que la articulación del hombro esté completamente libre. Porque... Serían esos arneses en H, ¿no? Que se conocen habitualmente, o en Y, que el perro puede ir más... Exacto. Más cómodo. Sí. Nosotros, a nivel emocional,
siempre, siempre, siempre recomendamos que no somos ni de blanco ni de negro, ¿no? O sea, considero que la pelota de vez en cuando puede estar bien, pero esto es como el juego, ¿no? Una tragaperras. Hombre, sí, ¿Mm? perdona. Nada, Te estoy dando 27 paradas. Si tú llevas bien el juego y puedes ir a jugar un día al bingo o a la ruleta y eso no te genera absolutamente nada más que pasártelo bien y tal, pues ok, check, tírale tú por la pelota, ¿no? Pero hay perros que les genera una adicción tremenda, sobre todo se puede ver pues, en perros, en border collie, golden, perros de cobro sobre todo por cuestiones lógicas, pero también perros que tienden a obsesionarse rápido con las cosas como pueden ser perros pastores y demás, ¿no? Entonces, entiendo que esto a nivel emocional nosotros solemos evitarlo, sobre todo perros con comportamientos relacionados con la reactividad y tal, solemos decir de, oye, no juegues con el perro a la pelota, que transformas para jugar con él, pero a nivel físico, ¿esto cómo afecta? Nivel, sobre todo articular, es una actividad bastante contundente, bastante agresiva. Al final, todos esos cambios de dirección tan bruscos y esas frenadas, si al final esto pasa como una humana, si es un perro con unas buenas condiciones físicas, sin ninguna patología, pues probablemente, salvo que se pasen con la frecuencia, que es lo que suele ocurrir, al final Todo el no, rato horas, ¿eh? que al final no es que juegue un ratito, es que la carga de pelota diaria es una bestialidad. En ese perro que está preparado, podríamos decir, pues a lo mejor es menos probable que le ocurran cosas, pero la mayoría de perros físicamente no están como para esa actividad. Entonces, a mí me suelen gustar más otro tipo de juegos. Y hablando de juego, más actividades lúdicas y demás, ¿cómo ves el tema de que la gente se vaya a correr con su perro? No hacer canicross, ¿vale? Porque el canicross entendemos que es una disciplina deportiva, que la gente se ha formado, que el perro es apto para hacer esa actividad, pero el hecho de me voy a correr con mi perro, atado independientemente de... Porque yo he visto perros por la vía verde de Alcoy atados desde el collar, ¿no? O incluso desde un arnés de paseo normal, que para correr con un perro hay arneses específicos de tiro y demás para que el perro pueda ir más cómodo, ¿no? ¿Cómo te vas a ir a correr? ¿Con sandalias o con unas zapatillas? Sería el símbolo. Gente que esté informada y formada con buenas herramientas y que el perro tenga una buena condición y que el ejercicio se adecue al perro. Porque, como tú dices, yo lo he visto de humano con un estado de físico muy bueno, con perros que no lo Que tenían no. tanto. Y van por O ahí que, detrás y se les nota, ¿no? Y Claro, dices, ¿cómo vas arrastrando o al que, perro? por ejemplo, tú hayas corrido, tu perro durante toda la vida haya disfrutado mucho de salir a correr contigo, pero tu perro con 4 años no es lo mismo que con tu perro con 8 que con 12. Claro. Y entonces el problema veo, uno, el que dices tú, la falta de información y formación, y la otra que no se suelen adaptar. No veo adaptaciones en cuanto a que, porque en consulta, la consulta, valga la redundancia, es bastante habitual de que mi perro siempre, ya cuando oigo siempre, ya Ya está. malo, Claro. siempre ha corrido tantos kilómetros y ahora, es que igual. Han cambiado las cosas. Mm, Que es que hay mucha gente que se piensa que el perro es estanco. mm, Así naces y mueres. No, hombre, todo hay un Correcto. proceso de evolución, de tal. Aquí nos pasa también, ¿no? Es que nunca he hecho eso, ya, pero tú igual nunca has fumado y de repente con 50 años empiezas a fumar. ¿Por qué? Pues Mm, mira, porque te pueden ocurrir tantas Mil cosas, cosas. ¿no? O nunca has hablado con esta persona y de repente hablas con esta persona y sois mejores amigos. ¿Por qué? Sí, Porque pasan cosas, o sea, sí, es sí, que la vida son cambios y para los perros también. No sí, sí, sí. es únicamente lo que ves desde el inicio o lo que siempre haces, sino que al final cambios hay Igual que millones. una cosa también que está muy mal hecha, y también se ve bastante, es gente que adquiere un perro porque quiere correr y no tiene la paciencia de que el perro adquiera una edad y una condición adecuada, y ves gente con un perro con 3 4 5 meses corriendo ya. Una locura. Pues es una barbaridad. Mm. Al final el perro, hasta que no tenga una madurez correcta, no deberían someterse a ese tipo de... ¿En qué tiene que fijarse la gente para que diga ya está mi perro preparado para correr? Yo lo primero que esperaría es que haya una maduración física considerable. Por ejemplo, un perro pequeño, un Yorkie, por ejemplo,
A nivel físico, alrededor de los 7, 8, 9, 10 meses no suelen haber ya demasiados cambios físicos, los cartílagos de crecimiento están cerrados. Un perro adulto no. O sea, un perro adulto no, perdón, un perro grande. O un Rottweiler, por ejemplo, que es de las razas que tiene una maduración más lenta. O sea, pues un Rottweiler con 10 meses continúa siendo un cachorro. Un cachorrito, sí. ¿Vale? Entonces, igual habría que esperarse más del año, año y medio, y siempre consultando, bajo mi punto de vista, con un profesional o una profesional de este caso de trauma y ortopedia, que haga una revisión, que vea que no tiene ningún punto de dolor, que no tiene ninguna historia y diga, vamos, pues ahora empezamos. De una manera muy paulatina y muy guiada. Sí, no, mira, justo lo hablábamos el otro día porque en el 7 de marzo organizamos un canicross en Alcoy y lo hablábamos el otro día porque nos preguntaba él, ahí nos preguntaban en la radio, pero esto vale para cualquier perro, esto sirve cualquier persona, ¿no? Y nosotros decíamos, es que es un deporte, es decir, tiene que formar parte del perro y tiene que formar parte de la persona. Esto implica que el perro va a tener que estar en unas condiciones físicas óptimas para poder hacer este tipo de actividades, ¿no? Nos vamos a ir al otro extremo. Nos vamos a ir a esos perros que nosotros lo vemos aquí muchísimo y entiendo tú también, que es ese sobrepeso. No, creo que la gente es muy abuela en ese sentido, ¿no? Es abuela que quiere darte todo el rato de comer, porque si no, no estás bien. Que al final llega un momento en que dices, no puedo comer más, socorro, ¿no? Sí. Pero además dentro del mundo del perro, ¿no? Pues tenemos, no sé si decir la mala suerte o qué, pero bueno, la cantidad de ultraprocesados a los que el perro tiene acceso y a los que las familias tienen acceso es infinitamente mayor, ¿no? Yo puedo tomar la decisión de ir o no ir al McDonald's y ya está, y ahí se queda, ¿no? Pero un perro encima es muy probablemente su única opción, además, ¿no? Exacto. De esto es lo que hay, o comes o mueres. Entonces, claro, vemos, aparte de que a nivel emocional, que si os interesa se puede hablar a nivel emocional de la relación con la nutrición, entiendo que a nivel de musculatura y demás tiene muchísimo que ver, ¿no? Sí, y por desgracia no lo puedo porcentuar porque no lo he calculado, pero la gran mayoría de perros tienen problemas de sobrepeso o de obesidad, la gran mayoría. Y los perros que no lo tienen, la mayoría de esos que no lo tienen, su tutor o tutora se piensa que están flacos. Claro, porque entendemos que un perro está bien cuando está gordo, ¿no? Y muchas veces que ven a 11 o ven a Aire y qué delgados, y no, está en peso. No. O sea, no, un border collie, pues no sé, 11 pesa pues 17, 18, 19 alguna vez rara, ¿no? Aire pues está entre 23, 24. Las costillas, yo siempre digo que la manera o la medida, las costillas se tienen que intuir. Eso es. No ver muy evidente, pero se tienen que intuir y que tú pases los dedos y las notes. Eso la gente lo suele tomar como que están flacos los perros, pero no es así. A nivel de trauma tienen unas implicaciones, pues de hecho la mayoría de patologías, mi primer tratamiento es bajar de peso. Claro. Se han visto que bajadas de peso entre un 6 y un 10% del peso total tienen significaciones clínicas muy evidentes. Por la primera parte podríamos decir la evidente, la que todos pensamos de, claro, si tengo la rodilla fastidiada peso menos, la rodilla soporta menos peso, me duele menos. Esa es la evidente, que es cierta, pero es que se ha visto que a nivel químico, a nivel de fisiopatología, los depósitos grasos liberan moléculas que son proinflamatorias. Entonces, si tú tienes una articulación afectada y tienes un depósito de grasa, vamos a numerizarlo, de 10, la actividad inflamatoria en tu cuerpo va a ser mucho mayor que el que tenga la articulación exactamente igual, pero con un depósito de grasa de 4. Claro. ¿Vale? Entonces, ya no es solo lo evidente, es que eso está demostrado y publicado, es que a nivel de mediadores de la inflamación también. Entonces, al final hay veces que tengo la sensación que no acabo hablando de nutrición porque la nutrición para los nutricionistas, pero que acabo hablando un montón de tiempo en mis consultas del peso. Claro. Y es algo que por una parte les debería a las familias
alegrar en el sentido de que no hace falta no es un fármaco, no estamos hablando de fármacos, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de algo tan simple que el perro coma bien y reduzca el peso. O sea, la mayoría de patologías, esa línea en mi informe siempre está de control de peso. Claro. De hecho, una de las medidas que tomamos, una de las primeras veces que fuimos, que ONCE empezó a dar señales, creo que ya fue cuando ya empezó como a cojear de las dos patas, que ahí yo dije, no, pues voy a hablar con la La Nutri. nutricionista, ¿no? Que fue como ONCE come dieta natural desde que está en casa. ONCE es un perro que hace ejercicio, pero muy poco inducido, es decir, es un perro que vive... Mis amigas dicen que es como semiferal, ¿sabes? Que es como hace lo que le da la gana y gestiona el solo, ¿no? Y una de las primeras cosas que hicimos fue el Nutri y hemos visto mucho cambio. Eso es un perro ahora que ya no tiene ese dolor que veíamos antes, ya no va tan encorvado como antes, sino que ahora va como mucho más distendido, le duele porque las cosas como son, pero se nota mucho cambio. Es que parece que no, pero a veces... Bueno, yo siempre digo que la alimentación es la gasolina del cuerpo. Entonces, da igual lo que sea en cualquier campo, que si el perro no está bien alimentado es como las personas. Y al revés, los perros que están muy, muy, muy delgaditos, que no tienen prácticamente músculo, ¿tienen el mismo riesgo que los que padecen de sobrepeso? Yo creo que no. Yo creo que tienen más riesgo. O sea, es peor pesar un poco de más que un poco de menos. Siempre y si nos vamos a los extremos, hubiera sido un poco difícil. Un perro que esté caquético pues es igual de malo que esté con mucho sobrepeso. Los perros que tengan un peso muy inferior al que deberían tener, de normal lo que suele ocurrir es que no tienen grasa, pero a nivel muscular están atróficos también. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues mayor desgaste tendinoso, mayor trabajo por parte de los tendones que no de los músculos y las patologías que pudieran derivar de esto. Pero eso no se suele ver en consulta. No. Suele ser el otro extremo. No, sí. Para que la gente se vaya haciendo un esquema mental, ¿cuáles son las señales del dolor? Porque hemos estado hablando de dolor, hemos dicho que afecta mucho a nivel emocional. ¿Cuáles son esas señales que la gente vea y diga, a mi perro le duele? Porque aquí nos pasa mucho que la gente viene y le preguntamos, ¿pero le duele algo? No sé qué. Yo no he visto nada, le toco y no tal. Y de repente ves que le tocas y el perro te mira así como diciendo tal. O sea, son cosas muy sutiles, ¿no? Y que de hecho es una de las mayores guerras que tenemos los educadores caninos y los veterinarios generalistas, que es este perro tiene dolor. La mayoría de ocasiones es como, si no es súper evidente, no se le da la importancia a lo mejor, y a lo mejor ese perro, pues por lo que sea, es más duro y tal, y no lo expresa, claro. A ver, aquí señales que podemos ver, pues de las más evidentes de el perro no apoya la pata o la apoya pero con una cojera variable, hasta mi perro hasta ahora ha subido al maletero sin ningún problema y ahora se queda mirando el maletero y quiero subir pero no puedo. Problemas incluso cuando hay problemas de cuello, ves perros que quieren comer, que se acercan al cuenco, pero no se agachan, se quedan mirándolo o hacen algún movimiento raro mientras comen, como si les doliera algo, hasta cosas muy sutiles, como has dicho tú. O sea, o bueno, iba a decir una que no es sutil, cambios de comportamiento. Eso no es sutil y muchísimas veces va asociado por lo menos, a incomodidad, ¿vale? Y otras lo que dices tú, pues mirarse mucho una zona del cuerpo de repente, morderse una zona del cuerpo, habría que descartar cuestiones dermatológicas, porque hay picores, alergias, garrapatas, etc. Pero bueno, que en muchas ocasiones nosotros vemos pues esa derivación de picor, porque es, ¿no? Oye, pues es porque tengo una lesión aquí o por cambios a nivel emocional y demás, ¿no? Que al final, si no es un agente externo como una espiga o tal, que eso, bueno, siempre puede ser. Muchas veces que es de, oye, si estás como, cuidado. Sí. Incluso perros que hasta ahora te hayan dejado manipular de una manera más o menos normal y de repente toques una zona y el perro se aparte. Claro. Sin explicación aparente y siempre en esa zona. Sí, y agresión. Aquí viene muchos de, es que muerde al veterinario o es que no sé qué o es que no sé cuántos y hay veces que es como, pero ¿habéis mirado si tiene, no sé, el veterinario dice que no? ¿Le habéis hecho algo? No, solo lo ha mirado y es en plan de hacerle algo porque por mucho que nosotros trabajemos
los famosos cuidados cooperativos. Si al perro le duele, al perro le duele. O sea, yo no voy a trabajar algo para que el perro soporte el dolor porque alguien lo quiera manipular. No, Cierto. vamos a ver por qué ese perro tiene este dolor y en base a eso decidimos si Y a veces es trabajamos. muy complicado encontrarlo, pero bueno, eso que sea complicado no quiere decir que no haya que buscarlo. Sí, en muchas ocasiones no sabemos cuándo o cómo tomar la famosa decisión, ¿no? De mi perro tiene dolor, hasta qué punto es urgente y hasta qué punto hay que ir a urgencias en veterinario, ¿no? En humana eso es un debate total, ¿no? De cuándo ir a urgencias. Que es urgente y que no, sí. Pero en perros. La pregunta, creo que es interesante que eso en humana la gente tampoco lo suele tener claro, la diferencia entre una urgencia y una emergencia. Una emergencia corre tu vida, corre un riesgo. Claro. O sea, una emergencia es que te desmayes, que te estés desangrando, cosas. Eso es una En serio. emergencia. Bueno, en serio, el otro también es serio, pero algo, yo me acuerdo en la carrera, porque yo hice criminología y me acuerdo pues eso, que estaba todo asociado como momentos muy críticos, ¿no? Puntuales, como algo de ahora hay que tomar una decisión, ¿no? En mi caso, pues como criminóloga era normalmente pues o catástrofes o atentados o cosas así como súper específicas, ¿no? Aquí en cuestión de trauma no suelen haber demasiadas urgencias. Un atropello, por ejemplo. Un atropello es una Cosas urgencia, muy- evidente. Una fractura es una urgencia. Aquí ya sería más cuestión neuro, pero bueno, en trauma también podemos explorar este tipo de perros que de repente no se levante de las patas de detrás o que arrastre una pata. Todo esto hay que ir en cuanto se presenta, si son las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana. Veo que es que mi perro ha empezado a cojear en el paseo de las 11 de la noche, por ejemplo. Pues igual no hace falta que te vayas a las 11 de la noche. Pasas la noche tranquilamente y al día siguiente, a primera hora de la mañana, llamas a tu veterinario, coges cita y que le echen un vistazo. Pero en trauma es cierto que, salvo los ejemplos que hemos puesto, que son cosas muy puntuales, rara vez hay que actuar a las 4 de la mañana. Si lo ves, te puedes esperar a la mañana siguiente. Porque ¿qué papel cumple el tutor en ese momento? ¿Cómo tienen que reaccionar? Porque hay gente que se queda parada, gente que de repente, pues a lo mejor antiinflamatorio, no, automedica al perro. Entonces, ¿qué decisiones tiene que tomar el tutor en ese punto? No automedicar, esa es la primera. Yo no suelo recomendar cuando son hechos graves, como el que acabamos de decir, de un atropello, una fractura. La gente suele ponerse a tocar, a ver si le duele o no le duele, buscando puntos de dolor y tal. Con eso hay que ir un poco al tanto. Si es algo así de evidente, de ha habido un golpe, tal, hay que ir al veterinario. Es una cojera leve, tal, yo no automedicaría y lo que haría, pues a lo mejor evitar un reposo controlado, por ejemplo. Yo esto lo he visto hoy y no tengo cita hasta mañana a mediodía. Vale, pues un poquito de calma de, pues si sube al sofá, pues que no suba. Si te lo llevas todas las noches a que salte, pues que no salte. Un poco de calma, pero creo que más de ahí y cualquier cosa que exceda eso y haya dudas, pues a la actividad. Cuando tenemos alguna emergencia de este tipo, sí que la gente no entiende hasta qué punto los veterinarios y los educadores caninos deberíamos estar unidos, que para mí es imprescindible. O sea, no es viable la terapia sin saber que el perro está bien, ¿no? Porque al final, pues si no estamos bien a nivel físico, a nivel emocional, lógicamente tampoco, ¿no? ¿Qué papel dirías tú que cumple la educación canina dentro de tu campo? Pues la primerísima, que a veces creo que es la que más desapercibida pase, para mí es la más importante para el paciente y porque me facilita mucho el trabajo, es que se trabajen manipulación, posibles situaciones que se vayan a vivir en una mesa de exploración, porque al final, por desgracia para ellos, porque yo entiendo que mis consultas para ellos suelen ser muy incómodas, porque a mí no me conocen, tengo que explorarlos de una manera bastante exhaustiva. Encima, si vienen por alguna cojera, voy a ir buscando punto de dolor y probablemente le moleste lo que yo le voy a hacer. Entonces, perros que ves que esto se ha trabajado,
Son consultas más cortas para ellos, que es lo primordial, mucho más certeras, y encontramos las cosas antes. Incluso para mí hay pacientes a los que no le paso la consulta si no viene su educador o su educadora. Porque No se puede. no, porque ya veo que para el perro va a ser un episodio fatal y que yo tampoco voy a poder sacar demasiada información, porque yo tampoco, una, por seguridad mía y por mi integridad, tampoco me voy a acceder, pero sobre todo por ellos, no me gusta apretar a los perros, porque es que además no sacas información, es que te acabas peleando, lo Claro. pasa mal él, lo pasas mal tú. Entonces eso es muy importante. Y luego a la hora de cuando hay lesiones, cirugías en el postoperatorio y la recuperación. También. Creo que hay una cosa muy importante porque nosotros cuando hablamos de esto, siempre la gente nos suele responder con él, bueno, es que mi perro no lo va a llevar bien nunca. Y creo que es una cuestión no es una cuestión de llevarlo bien o llevarlo mal, no como tal, porque a mí tampoco me gusta ir al dentista, ¿no? Efectivamente. O no me gusta que me manipulen. O incluso yo, cuando era pequeña, yo me acuerdo que en casa siempre decíamos que no había año que yo no llevase muletas, ¿no? Era algo bastante habitual, porque siempre he hecho mucho deporte y tal. Y hubo una vez que me luxé este dedo y me acuerdo de verme el hueso aquí, ¿no? Y yo siempre, cuando hablo con esto de las familias, yo digo, a ver, a mí el traumatólogo cuando me tocaba, gracia no me hacía, ¿no? Pero tengo la opción de quedarme quieta, que pase cuanto antes, porque sé que es un proceso por el que tengo que pasar para luego poder estar bien, o puedo pegarme con el médico, ¿no? Y ver a ver hasta dónde O llegamos no dejar que y tratarte no e conseguir irte nada. con tu dedo luxado a casa. Claro, qué dolor, ¿no? Y qué horror. Entonces, creo que el objetivo no es que el perro le encante de repente el veterinario, me va a gustar. Pues si es que además es normal. Lo que hay que hacer es, pues ahora toca tumbarse en la mesa de radiografías y vamos a ver, ¿no? O hay que poner una vacuna o simplemente una vacuna, ¿no? Y pues estate quieto, pues no sé qué. Pues. Ya vamos con el final, pero sí que quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hábito cambiarías de la gente en su día a día con sus perros para, bueno, relacionado con la traumatología, con la ortopedia y demás? ¿Qué cosas suele hacer la gente en su casa que dices, si dejases de hacer esto? Mm. Yo no podría vivir de la traumatología. No sé si tanto, aquí voy a meter un poquito más a los neurólogos también, pero lo de las alturas, o sea, subir y bajar de sofá y de cama, Unas escaleras. sí, yo es algo que creo que hay muchísimas lesiones asociadas con eso. Los teckles, por ejemplo, es que es casi siempre. Viene a consulta, pues eso, porque está arrastrando una pata, porque le duele. ¿Lo has visto asociado a algo? Sí, bajó del sofá, bajó de la cama y pegó un chillido. Y Y ya está. pues yo, sofás y camas, suelo decir que como yo veo la parte mala, pues yo tengo esa sensación. Yo, por ejemplo, mi perra no sube al sofá ni a la cama. Está muy fastidiada de los codos, sé que no le viene nada bien. Entonces, como yo veo las partes negativas, he ido a la parte de, pues nada. Y como la escalera ella no la quiere, Pues ya está. pues tiene sus camas en su sitio y cuando quiero jugar con ella y abrazarla me he puesto yo en su cama y no pasa nada. Pero sí, creo que ese es creo que el hábito más así como rápido que pueden cambiar ya mañana, que sí que Una buena cambiaría. escalerita. Sí. Total, sí. Súper. Y ya para finalizar, 3 consejos básicos que la gente tiene que hacer desde que el perrito llega a casa. 3 cosas que tú dirías, haciendo esas 3 cosas, venga, casi ni nos vemos. Porque hemos dicho que es muy importante las consultas para Exacto. poder revisar, que para mí es fundamental, ¿no? Pero, ¿qué 3 cosas tú dirías? Mira, vendrías, te revisaríamos y diríamos, está todo perfecto. La revisión es la primera a los 5 meses. Aunque no veas nada, es que para eso estamos la gente que nos dedicamos a eso. O sea, hay muchas Para veces. decirte que no hay nada, si es que eso es muy buena noticia. Esa una. Y dos, que si hay algo tan leve que tú como tutora no te has dado cuenta, probablemente la noticia sea mejor. Pero es mejor que lo vea cuando tú todavía no te has dado cuenta que cuando. Sí, es súper evidente. Exacto. La alimentación, la segunda, alimentación y peso. Irían un poco unidas. Alimentación de buena calidad
asesorada por gente que se dedica a eso, ni más ni menos. Y el peso, un control de peso. Tampoco hay que volverse un poco... Yo también tengo subidas y bajadas de peso como cualquier humano, Claro, y sí. épocas y meses, y tampoco hay que fustigarse, pero llevar un poco una alimentación lo más adecuada posible. Y la tercera, creo que cuidar la salud mental, que te tocaría a ti, Emocional. pero creo que es la base de cualquier sistema físico que se mueva. Eso se debería Totalmente. cuidar también. Sí. Totalmente. Mm. Qué guay, Edgar. Pues, oye, me ha encantado. Y a mí también. Qué Muchas guay. gracias por Qué chulo, invitarme. ¿eh? Sí, 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 sí. Yo creo que a la gente le va a servir mucho, mucho, mucho para su día a día, para tomar mejores decisiones Ujú. y para entender también a su perro desde otro punto, ¿no? Que siempre nos vamos mucho a lo emocional o a lo general y hay pequeños aspectos del día a día que si hablásemos con un cardiólogo, con un neurólogo, con un nutricionista, saldrían más cosas súper interesantes que al final el día a día lo pasas, ¿no? Y es Sí, muy importante. sí, sí, Muy sí. importante. Muy Muchas bueno. gracias. Gracias a ti. Espero que Espero vuelvas que pronto. o cuanto tú quieras. Gracias. A ti. Pues si os ha gustado, compartidlo, comentad y si queréis que hablemos de algún tema o que Edgar vuelva, nos lo dejáis en comentarios y lo hacemos realidad. Un abrazo a todos y hasta el próximo. Chao. Chao.